Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. La inmensa escala de la Unión Europea actual es sencillamente brutal. 27 naciones soberanas, con idiomas, culturas e historias totalmente diferentes, compartiendo un mismo proyecto. Es un hito gigantesco, pero que a la vez nos plantea un enigma fascinante. Y claro, inevitablemente surge la gran pregunta. ¿Cómo pasamos de un simple acuerdo económico para evitar otra guerra en un continente devastado a esta entidad política tan masiva y compleja que hoy se enfrenta a fracturas sin precedentes? Es sin duda un viaje de transformación constante. Bienvenidos a este análisis sobre la historia geopolítica y la evolución de la Unión Europea. Hoy vamos a desgranar cómo este bloque se ha expandido, cómo ha intentado estrechar sus lazos políticos y por qué a día de hoy se enfrenta a tantas dudas. Para entender la fuerza de este proyecto en sus inicios, hay que recordar lo que significaba. El presidente del gobierno español, Felipe González, dio en el clavo en el 85. Entrar en este club no era solo una cuestión de economía. Era literalmente dejar atrás el aislamiento, superar dictaduras y abrazar un destino democrático común. Para seguir este viaje desde 1957, lo hemos dividido en 5 áreas clave: la reunificación del continente, la unión política, la ambición democrática, la Europa de varias velocidades y, finalmente, las crisis y dudas actuales. Vamos a ello. Punto número 1. La reunificación de Europa y la gran expansión. Tras la brutal división del telón de acero, el crecimiento territorial fue espectacular, comenzando con los 6 fundadores originales, saltando los vetos en el 73, hasta la vital incorporación en los años 80 de países como España, Grecia y Portugal. Esto supuso un empujón brutal para consolidar sus jóvenes democracias gracias al respaldo europeo. Pero el verdadero acelerador fue la caída del muro de Berlín en el 89. La reunificación dejó de ser un sueño. Ese momento mágico en 2007, cuando se levantó físicamente la frontera entre Polonia y Alemania para unirse al espacio Schengen, es puro simbolismo. Adiós al alambre de espino, hola a la libre circulación. Increíble. Pasamos al punto 2. La unión política. Porque, llegados a cierto punto, la economía se quedaba corta. El Tratado de Maastricht de 1992 fue un punto de inflexión total. Legalmente pasamos de una comunidad económica a una verdadera unión, y se apoyó en 3 pilares superambiciosos: el euro como moneda única, una política exterior y de seguridad común y la cooperación en justicia, creando cosas como la Europol. Un salto de gigante. Pero claro, dar ese giro hacia el control supranacional, hacia unos posibles Estados Unidos de Europa, asustó a muchos. Esa viñeta satírica española con las gallinas nerviosas entrando al corral de Maastricht lo clava. El miedo era muy real. ¿Se estaba cediendo demasiado poder a Bruselas? Lo que nos lleva directos al punto 3. La ambición democrática y el difícil equilibrio de poderes. Aquí entra en juego una palabra clave: el federalismo. Básicamente, estados que comparten su soberanía en temas cruciales como la moneda o la seguridad exterior. Esto generó un debate tremendamente acalorado, sobre todo cuando se intentó dar el paso definitivo de crear una Constitución Europea formal en 2005. Y esos referéndums de 2005 fueron un choque de trenes. Por un lado, un entusiasmo desbordante en España con un 77% a favor, pero por otro, un rotundo 55% que votó no en Francia. Ese rechazo ciudadano fue un verdadero jarro de agua fría que paralizó por completo el gran sueño federalista. Llegamos al cuarto punto: la Europa a varias velocidades. O lo que es lo mismo, la integración a la carta. Con el modelo federalista atascado y los nuevos socios del Este muy celosos de su soberanía, había que buscar una salida rápida. Romano Prodi lo resumió perfecto con su famosa metáfora: el tren de la Unión no puede ir siempre a la velocidad del vagón más lento. Básicamente, o se permitía a los países avanzar a ritmos diferentes, o el bloque entero se paralizaba. El resultado de esta solución es un verdadero rompecabezas. Por ejemplo, Polonia está en el espacio Schengen sin fronteras, pero no usa el euro. Irlanda, en cambio, tiene el euro en sus bolsillos, pero prefirió quedarse fuera de Schengen. Es un traje a medida para cada nación, pero sinceramente es tremendamente complejo de gobernar como un todo. Y así desembocamos en el quinto y último punto: las crisis, las dudas y los retos de la Unión actual. Ese sistema tan fragmentado preparó el terreno para el euroscepticismo moderno. Pensemos en la crisis migratoria de 2015. Más de 1 millón de llegadas por el Mediterráneo en un solo año. Esto llevó las fronteras externas al límite absoluto e hizo saltar por los aires la solidaridad política interna. Las costuras del sistema crujieron de verdad. Y los datos se convirtieron en realidades físicas muy duras, como esa polémica valla construida entre Hungría y Serbia. Mientras unos levantaban muros por desbordamiento, otros criticaban la creación de una Europa fortaleza.
El material analizado muestra de forma imparcial que estas divisiones sobre cómo gestionar los flujos migratorios siguen hoy totalmente abiertas. A esto hay que sumarle tormentas perfectas como la crisis de la deuda en el sur, el tremendo golpe del Brexit en 2016 y las tensiones separatistas regionales, como en Cataluña en 2017. La consecuencia, una confianza pública completamente fracturada. Hoy en día la fe en las instituciones europeas varía drásticamente dependiendo de la frontera que cruces. En definitiva, la gran conclusión de todo esto es que la Unión Europea actual hace malabarismos. Tiene que lidiar a la vez con políticas migratorias súper delicadas, economías muy dispares, el auge de las políticas soberanistas y tensiones regionales internas. Y no existen soluciones mágicas ni fáciles para estas fricciones. Todo esto nos deja con una última reflexión, bastante provocadora. Después de décadas intentando estrechar lazos, ¿hacia dónde vamos? ¿Acabará esta federación única profundizando hasta convertirse en una verdadera Europa federal? ¿O terminará fracturándose y volviendo a ser una simple alianza económica, una Europa de las naciones? Es el gran debate de nuestro tiempo, y entender cómo hemos llegado hasta aquí es, sin duda, el primer paso para descifrar el futuro.